Ayer y hoy. Ayer y hoy. Miguel. Señor. Nos vamos a Perú, allí está en línea, lo está escuchando el doctor, el abogado constitucionalista Víctor Quijada. Doctor Quijada de Renzi, mucho gusto. Muy buenos días, Miguel Ángel, un saludo a Argentina y bueno, esperando que esté muy bien de salud. Bueno, lo mismo esperamos que se recupere Perú, que están sufriendo bastante con el COVID, ¿no? Sí, bueno, es una situación que ha golpeado bastante, actualmente es el epicentro de la pandemia en Latinoamérica y en el mundo, conjuntamente con el Brasil, ¿no? Y básicamente, a pesar de haberse dictaminado una cuarentena bastante rigurosa, la ineficiencia del gobierno y su lentitud en algunas tomas de decisiones, pues ya hemos visto que este virus avanza más rápido y solamente aquellos países que han adoptado decisiones rápidas y correctas de alguna manera han podido al menos controlarlo, ¿no? Doctor, sin embargo, sí. No, lo escucho. Sí, bueno, lo que sucede aquí también es de que hay todo un tema de un problema histórico que se arrastra, ¿no? Que respecto al déficit de infraestructura, de personal, y bueno, actualmente ya hemos superado los 200.000 contagios y además, si bien es cierto, se habla de más de 8.000 fallecidos, hay un subregistro que dice que hay más de 25.000 y esa es la realidad, ¿no? Perú está en el top 10 de contagios y de muertes a nivel mundial y esto tiene aún para rato, ¿no? Porque existe una necesidad económica en la población, si bien es cierto, hay un sector formal que vive con un contrato laboral, que tiene esta oportunidad de trabajar desde casa, que es más o menos el 20% de la población, o al 30%, existe un 70% de población informal que sale a las calles ya a trabajar y no hay nada que los pueda parar, a pesar de que legalmente hasta el 30 de junio se tiene la cuarentena, hace ya más de 2 semanas mucha población ha salido, lo cual incluso se habla de que puede haber una segunda ola, ¿no? Acá en el Perú, que puede golpear aún más tanto la salud de los pobladores como la economía, que ya está bastante dañada, que ha caído más del 12% del Producto Bruto Interno. Usted sabe, doctor Víctor Quijada, que ayer el presidente de Perú, con la Constitución en la mano, informó acerca de la situación de las clínicas privadas, de la necesidad de que el Estado tenga presencia. Irlanda termina de tomar una decisión de estatizar las clínicas privadas en forma provisoria para atender al COVID. Desde el punto de vista constitucional, ¿existe esa posibilidad de que se estaticen las clínicas privadas en Lima y en todo el Perú? Sí, correcto. Nuestra Constitución del 93 tiene el artículo 70 que establece que, bien es cierto, nosotros nos basamos, así como la mayoría del mundo, en economía social de mercado, economía de mercado. Existe esa es la regla, pero existen excepciones, ¿no? Cuando existe necesidad pública, cuando existe seguridad, un tema de seguridad nacional, se puede invocar el artículo 70 de la Constitución peruana, que establece claramente que se puede expropiar o limitar la propiedad privada. En este caso, intervenir las clínicas privadas, que son más o menos 250 camas UCI a nivel nacional, que pueden ir al servicio del Estado, ¿no? Por el interés público, y se tiene que decretar bajo ley, añadiendo un pago de una indemnización, ¿no? Y bueno, obviamente ha habido una serie de reacciones acá en el Perú, pero inmediatas, ¿no? De que en más o menos 9 horas del anuncio, más o menos a la medianoche, acá en el hora de Perú, se ha anunciado, ¿no? Que seguramente ahora ya en el transcurso del día, por acá son las 6 de la mañana, en los noticieros anunciarán que ya aparentemente se ha llegado a un acuerdo, ¿no? De que por el excesivo precio que estaban cobrando las clínicas acá en el Perú para la atención de pacientes COVID, más o menos superaba entre los $100,000, ¿no? Era el precio promedio que se estaba pagando, lo cual es un abuso, un abuso total, ¿no? Un abuso totalmente además de la realidad. Además la salud para los ricos, ¿no? Los demás que se mueran.
Sí, bueno, este virus a nuestro continente pues ha llegado, lo han traído los ricos y los pobres, son realmente... No, pero digo, a $100.000 que se mueran los pobres, ¿no? Porque ¿cómo lo puede pagar los pobres? Por supuesto, es impagable. Hay muchas denuncias de muchos pacientes que han tenido que empeñar la casa, a sacar préstamos millonarios. Ahora la pregunta, doctor, es ¿cómo está el servicio de salud pública en Perú? El servicio de salud pública en el Estado es deficiente, propio de un Estado pues que mucho estamos dando el frente a una enfermedad del siglo XXI con infraestructura de los años 50, de los años 90, con problemas de politización en el personal, de falta de personal, de pagos muy malos que incluso bordean para que tengas unidad sueldos de médicos, de enfermeros que llegan a los $200, $300, que no tienen ningún tipo de beneficio laboral, que no tienen estabilidad laboral. Es decir, existe un déficit estructural bastante grande y que lamentablemente el gobierno pues ha agarrado este problema y que está tratando de solucionarlo como ya lo dijo ayer el presidente, en 100 días, pero no existe una justificación respecto a la toma de decisiones un poco lentas, ¿no? Propio de un Estado burocrático y que normalmente patrimonialista, donde existen diversos factores que hacen de que la gestión pública sea mala. ¿Y la salud privada, cuántos sanatorios, hospitales tiene en el país? ¿Hay bastantes? ¿Hay más que los públicos? No, son menores. Hay que recordar que hay más presencia del Estado. Los hospitales públicos tienen más personal, más capacidad. Ahora, frente a esta situación del exceso de la locura del privatismo de la salud y la decisión del presidente, ¿el pueblo peruano reaccionó bien? ¿A favor? Sí, ha habido un respaldo popular, como siempre, el establishment acá en Lima, sobre todo, ¿no? De todos grupos económicos y abogados. La prensa. ¿La prensa? Y obviamente una gran parte de la prensa siempre sale en contra, a favor de los intereses privados, pero en las redes sociales, en el día a día, la población de a pie sí respalda esta decisión ante los abusos injustificados y que esta pandemia pues ha resaltado las grandes desigualdades, corrupción que se ve en nuestro país pero sí ha habido un respaldo, pero esperemos de que tal como se anunció ayer por la noche, de que se habría llegado a un acuerdo y que se habría más o menos acordado una tarifa social, entre comillas, de la atención de los pacientes COVID en clínicas privadas, más o menos por un valor de $20,000, ¿no? Entre $20,000 a $30,000, de los $100,000, incluso más, mucho más, de hasta $150,000 que han estado cobrando, incluso haciéndoles firmar declaraciones a personas que si se les acababa el dinero, una hipoteca, sacándolo. Una hipoteca, la casa, lo que fuera. Por supuesto. Qué bárbaro. Ahora, Víctor, ¿en qué situación está Perú? ¿Por qué está pasando esto? ¿No tomaron la cuarentena en serio? ¿No se hicieron preventivamente las medidas? ¿Los contagios son inevitables porque no hubo una atención médica adecuada? ¿Dónde ubicamos? Porque la cantidad de contagios y la cantidad de fallecidos lo está colocando en un sitio muy peligroso, debajo de Chile, ahí muy cerca, junto a Chile. La verdad que nos llama poderosamente la atención el salto que ha tenido el contagio no solamente en Lima, en los grandes centros, sino en todo Perú, ¿no? Sí, el norte del Perú, Lima, la parte de la selva, acá que es la región Loreto, Cayali, Tarapoto, todo lo que es la selva del Perú, la costa norte, Lambayeque, Piura, Libertad, Ancash, ahora la región Ica, pasando un poco para el sur. ¿A qué le achaca esto? ¿A qué le achaca esto usted? ¿A que no se tomó preventivamente cada tiempo la cosa o...? No, las decisiones sí se tomaron, al menos en el papel, adecuadamente. Haberse decretado la cuarentena el 6 de marzo, se cerró las fronteras, entre comillas, pero hay un desfase en la ejecución de los actos por la lentitud. Es un Estado lento, burocrático, deficiente, que perdió mucho tiempo, digamos, en el anuncio, y por ejemplo, en el primer momento, cuando había pocos contagios,
hubo mucha pérdida de tiempo y discusión respecto a las pruebas. ¿Y la gente respetó eso o le parecía que todo seguía normal? Más del 90-80% de la población ha respetado. Sí, ha habido casos aislados de alguna población que salía, pero para eso salieron las Fuerzas Armadas. Había una cuarentena bastante rigurosa, y la población ha respetado, pero ha habido un poco, siempre hay rebeldes, pero la mayoría de contagios se dan por las aglomeraciones, no se controló los mercados, mucha gente no tiene refrigeradora acá en el Perú y tiene que ir a comprar diario la comida, no se canalizaron adecuadamente los bonos, hubo un incentivo económico importante, uno de los más grandes de América en general, para de alguna manera subsidiar al sector privado y a muchas poblaciones vulnerables. No se llegó, no se cobró, el fondo de canalización empresarial fueron para los ricos, más del 70-80% de este fondo de contingencia fueron a las grandes empresas, encima se dieron el lujo de votar personal cuando no había una justificación. Y bueno, es una serie de deficiencias estructurales que realmente se está tratando de paliar, pero como el virus ha demostrado que es más veloz, si bien es cierto se han tomado decisiones importantes, pero ha habido ineficiencia en la gestión pública, se llega tarde, la adopción de políticas públicas, y esto ha hecho pues que el virus solamente se difumine y ahorita es prácticamente incontrolable y la gente ya salió por crisis económica, lo cual nos va a llevar incluso tranquilamente a quintuplicar el número de casos y de muertes, y lamentablemente quizás si se habla de una segunda ola se va a tener que decretar una cuarentena rígida, ¿no? Otra vez acá en el Perú. Ahora, en Lima, ¿tienen barrios específicos de mayor contagio? No sé, Miraflores, San Isidro, ¿están con mayores contagios que la zona de Alameda, además, o no? Bueno, hace un momento yo te comentaba, ¿no? Que los ricos han traído este virus y los pobres son realmente... Claro, por eso pregunto, no sé, la zona de San Isidro... Inicialmente era las zonas de clase media, media alta, para arriba, porque los que viajan al extranjero trajeron el virus, pero ahorita este virus se ha expandido a las zonas populosas de Lima, de las regiones, por nuestra informalidad, por nuestro desorden, por nuestra precariedad, por el déficit de transporte público, por el déficit de hospitales en las zonas de atención. Bueno, toda esta precariedad, esta pobreza que estaba un poco maquillada, aparente con la supuesta prosperidad que se tenía, y la mayoría de población se concentra en la zona norte, en la zona sur de Lima, los distritos de San Juan del Lurigancho, las zonas populosas, ¿no? Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Comas, que son distritos populosos de la gran urbe, y que de alguna manera se ha trasladado masivamente el virus, y lo cual ya lo hace prácticamente incontenible. Doctor, una consulta por curiosidad. En la zona del Cusco, ¿hay más o menos infectados? En la zona de la Sierra de los Andes del Perú se habla de menos infectados. Claro, esa es la pregunta, porque da la sensación, nos pasa lo mismo a nosotros en el norte, en las zonas de altura parecería ser que se demora el virus, ¿no? Sí, esperando de que si este es un virus que no ha sido creado y por un tema de su propia naturaleza, aparentemente, la práctica está demostrando, y algunos estudios, ¿no?, de que en altura no se estaría expandiendo como ocurre en las zonas más cálidas, cerca de las costas. Eso es importante, esperemos que se siga manteniendo así, que no sea, digamos, una falsa expectativa. Los casos son menores, las muertes son menores. En la sierra, por ejemplo, en la región de Cusco, de Cajamarca, de Puno, de Tacna, Moquegua, que son más o menos ciudades de altura, que se da menos. Se da mucho menos, incluso se habla de que los contagios no llegan a la región Apurímac. Que por eso le preguntaba, porque es un dato para tener en cuenta, pasa en Bolivia, pasa en el norte nuestro, ¿no? Es un dato para tener en cuenta. Es correcto, claro, mientras que se siga respetando la cuarentena, el distanciamiento social, higiene, y ojalá que esta condición natural existe y se mantenga, esperemos de que al menos en estas regiones, recordando de que tanto Argentina, Chile, Ecuador, Bolivia, Colombia y el Perú tienen lo que nosotros llamamos los Andes, entonces puede de alguna manera ayudar, ¿no?, al menos para que nuestra estadística no sea desfavorable y que no haya mucha desgracia en esta zona, ¿no? Pero lamentablemente quienes tienen el mayor problema acá
son las grandes ciudades pobladas en el Perú que están para el lado de la costa. Nosotros tenemos los Andes, pero los incas lo tuvieron ustedes solos, que llegaron un ratito nada más por el norte nuestro. Sí, es correcto, ¿no? La región de Tucumán, así que ¿no? aquel trabajo incaico tan notable y tan poco estudiado, que fue fenomenal, ¿no? Como fueron los aztecas más arriba, la verdad que en toda la cultura precolombina es digna de ser estudiada por los pueblos americanos que no la estudian tanto. Doctor, lo saludo, le agradezco su participación y ojalá que el pueblo peruano se recupere. Muchas gracias y igualmente saludos fraternos por allá y espero de que de alguna manera sigan manejando bien la situación de este virus y que, bueno, salud para todos. Adiós, los saludo. Sí, gracias, hasta luego. Víctor Quijada, constitucionalista desde Lima, Perú, confirmando que efectivamente la Constitución habilitó al presidente para nacionalizar las clínicas privadas en Perú. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos, desde la ayuda